Bien. Continuando con las reflexiones del análisis de valores perdidos y lo que se tiene implementado en el SPSS, tenemos varios procedimientos. El de la media, es claro que sumamos y dividimos y no tiene ninguna situación diferente, pero también hay otros métodos alternativos. Tenemos el de la media de puntos adyacentes. Este, evidentemente, es lo mismo que la media aritmética, pero ya no de toda mi serie, o sea, de todos los registros que yo tenga, sino que yo puedo juzgar o decidir, dependiendo del comportamiento de ellos, si solamente tomo el promedio de los 10 valores anteriores o de los 10 posteriores, o mejor, o si voy a tomar solamente el de los 4 anteriores y 4 posteriores. Eso dependiendo de la forma de los datos. Y para mirar la forma de los datos, para trabajar esta teoría, es fundamental hacer el gráfico de secuencias o el gráfico de líneas, porque ahí uno observa cómo es el comportamiento de mis datos y me permite tomar una decisión más acertada de si es un promedio o si es la mediana o si por el contrario son valores, tomar solamente puntos cercanos al valor perdido, al huequito que tengamos. Valga decir, yo puedo decir que si tengo unos datos mensuales, me voy a devolver solo, y estoy en mayo, solamente me devuelvo 3 meses hacia atrás y 3 hacia adelante, porque observo que probablemente diciembre sea muy atípico para esa serie que estoy trabajando y se me dispararía el promedio, o enero, febrero. Entonces, dependiendo de esa forma de los datos, puedo tomar el criterio de puntos adyacentes. Ahora, también existen estos otros dos procedimientos que son la interpolación lineal, entendiendo interpolación que solamente me va a tener en cuenta pues alguno de el punto antes de el valor perdido y el punto posterior a ese mismo valor. Entonces tendríamos dos puntos y se hace una interpolación para buscar un valor promedio de eso, un valor cercano, y esa será nuestra estimación. Y la tendencia lineal es otra opción. Es evidente que entonces si mis datos tienen un comportamiento lineal o uno observa que tiene una tendencia probablemente ascendente o incluso descendente, pero de ese estilo lineal, no una tendencia o un comportamiento curvilíneo, no una curva logística, no una parábola, etcétera, sino una línea o aproximadamente, claro está, una línea, entonces el tema de la tendencia nos puede servir o sería una de las recomendaciones. Estos procedimientos están incorporados pues en el SPSS y nosotros los vamos a abordar en un subsiguiente video y obviamente tenemos lo ensayamos con unos archivos en el SPSS. Ahora, ¿qué tenemos en la diapositiva? Imputación múltiple, de pronto más sugerible, más recomendada para los temas de los cuestionarios en general. Los casos anteriores lo pronostiqué para variables cuantis, pero también les puse un comentario de que eran mucho más sugeribles para temas de series, o sea, una variable que esté a través del tiempo. Hay otras estrategias como esta de la imputación múltiple, donde no solamente imputo para un solo valor, sino para varios. Lo que se trata aquí entonces es de realizar un análisis donde se combinan las estimaciones de los parámetros, pero teniendo en cuenta toda mi matriz, o sea, todas las variables que yo entre al análisis. Valga decir, si en el caso anterior yo podía estimar solamente ingresos y por aparte voy y estimo solamente años de experiencia o número de hijos, en fin. Ya con este esquema de imputación múltiple y con este procedimiento busco de manera general global cuál es el comportamiento de todos esos valores que se han perdido posiblemente y busco algunos patrones. Si los encuentro, puedo detectar también alguna facilidad mayor para estimar esos puntos. Ahora,
existen en el software también algunas pruebas para analizar si mis datos son aleatorios o no, o al menos para detectar ese detalle. Si mis datos pues, pueden ser aleatorios, entonces no hay tanta dificultad en cuanto a eliminarlos incluso. Miren el detalle. Si yo logro detectar o comprobar que los valores que yo tengo perdidos se comportan aleatoriamente, pues evidentemente no me van a influir en los perfiles ni en los resultados, sobre todo cuando segmento o cuando voy a entregar resultados por algún tipo de categorías. Porque se supone que si son aleatorios, los que no respondieron no van a quedar en una sola categoría, valga decir, no son solo los hombres, ni son solo las mujeres, sino que son combinados. Y de tal manera que no hay una tendencia específica, según otras variables, entonces se comportarían aleatorios. Y por lo tanto, el tema de los valores perdidos no es una dificultad real o una dificultad grande para ese tipo de base de datos. Por lo tanto, la prueba que tiene estipulada el SPSS es la que llaman acá MCAR-Delitor. MCAR-Delitor, con la pronunciación pues Delitor pues, de inglés. Pero no es la prueba común, digamos, de mirar una prueba de rachas, por ejemplo, para mirar independencia, sino que se tiene su propia prueba porque es mirar una prueba en conjunto. Miren que es trabajando también la aleatoriedad con otros, digamos, valores que también faltan en otras variables. Por eso antes de pronto de estimar unos valores de ese estilo, pues se mira si hay aleatoriedad o no. La prueba de rachas no, porque la prueba de rachas es solo para una sola columna, en este caso una sola variable. Ahora, si yo voy a hacer una imputación simple, pues puedo mirar cómo son los valores perdidos con respecto a otra variable. Pues, claro está, ¿cierto? Valga decir por estrato. Entonces miro la variable, digamos, salario con respecto al estrato socioeconómico y miro si esos faltantes tienen un comportamiento aleatorio o no. Pero realmente estoy trabajando con, o lo que estoy averiguando es la variable salario. Ahí podría configurarse esa posibilidad de trabajar el de rachas, pero una especie de segmentación también. Sin embargo, cuando se va a hacer que faltan datos en el ingreso, pero también faltan datos en la edad y también faltan datos en los años de experiencia y así por el estilo, entonces habría que tratar de buscar si esos huecos que quedan en toda la base de datos se comportan al azar y ahí no nos sirve esa prueba, sino la de Litter, que es la que está implementada y es la que pues, se está trabajando en ese sentido. Bueno, ahora, ¿qué sirve en el análisis que estamos trabajando para describir el patrón? O para eso sirven también el tema de estas pruebas que se están comentando. Describe el patrón de los datos perdidos, o sea, dónde se encuentran los valores perdidos, quiere decir en qué variables. Nos dice si todas las variables tienen perdidos o no, qué porcentaje de ellos hay, si hay más frecuente en algunas parejas que en otras. Parejas quiere decir, otra vez, si ingreso, cuando no contestan ingreso, tampoco contestan edad, en qué porcentaje coinciden. Entonces, esos son los patrones que se entran a analizar y luego para estimar las medias o las desviaciones, dependiendo pues de la forma de los espacios que nos quedan. Es muy usual, nosotros, lo que nos va a dar el software es el promedio de los valores que dieron toda la información, o sea, de los casos o las personas que dieron todos los datos, y el promedio de aquellos que no nos los dieron. Entonces uno ya puede comparar, si son parecidos, pues obviamente diríamos no hay incidencia en esos perdidos, no hay tanto problema, o viceversa. Si de pronto sí nos dan dificultades
en ese sentido, o sea, diferencias en los promedios. Entonces ahí sí estamos diciendo que influye el hecho de los que no contestaron tienen unas características distintas de los que sí. Detengo acá la grabación.